Desde la Empanada y de Bego, hoy cocinamos cazuela de pescados y mariscos. Los ingredientes al final del vídeo y en la descripción. Comenzamos haciendo el caldo de pescado con la misma cabeza y espina de la corvina, así como añadimos media cebolleta fresca que trocearemos y también un ramillete de perejil fresco. Lo cubrimos con 1 litro de agua que llevaremos a ebullición. Ahora que ha comenzado a hervir, retiramos la espuma que se ha formado en la superficie, tapamos y cocemos a fuego suave durante 15 minutos. El pescado que ya tenemos limpio y el lomos lo salpimentamos al gusto, así como el calamar que cortaremos en anillas gruesas. Y reservamos. Nuestro caldo ya lleva 15 minutos cociendo, así que lo apagamos y lo filtramos a través de un colador de malla fina y reservamos. Pelamos y cortamos los ajos en láminas finas y ponemos una sartén al fuego con un par de cucharadas de aceite de oliva virgen extra. Añadimos los ajos y esperamos a que empiecen a chisporrotear. Y en ese momento incorporamos las almendras. Removemos y sofreímos durante unos minutos hasta que adquieran el dorado que más nos guste. Están en su punto, así que trasladamos a nuestro mortero, donde vamos a incorporar también unas hojas de perejil fresco. Y ahora se trata de machacarlo bien con la maza hasta conseguir una pasta. Mirad la textura que tenéis que conseguir. Reservamos. Continuamos con el sofrito de la receta, picando bien pequeña la cebolla y ponemos la cazuela al fuego con una cucharada de aceite. También añadiremos una pizca de sal para marcar el marisco. Haremos los gambones, simplemente es vuelta y vuelta, medio minuto por cada lado. Queremos saborizar nuestra cazuela. Y una vez conseguido, sacamos los gambones y a continuación introducimos también las cigalas. Si fuera necesario, incorporáis una cucharada más de aceite. Y ahora se trata de lo mismo, marcar un poco el marisco y saborizar nuestra cazuela. Es menos de medio minuto por cada lado, eso sí, a fuego fuerte. Ahora los retiramos de nuevo y en la misma cazuela incorporamos los calamares. Y lo mismo, lo haremos medio minuto y ya los retiramos. Añadimos a la cazuela unas 3 cucharadas de aceite de oliva porque vamos a hacer el sofrito con la cebolla que hemos picado, que removemos y sofreiremos durante unos 5 a 10 minutos o hasta que empiece a dorarse. Mientras tanto, rallamos los tomates y ahora que la cebolla ya está pochada, incorporamos el tomate, removemos y sofreímos durante 5 minutos o hasta que el tomate pierda todo el agua. Han pasado estos 5 minutos, el tomate ha perdido el agua, así que incorporamos la cucharadita de pimentón dulce y la hoja de laurel. Removemos brevemente y inmediatamente incorporamos el vaso de vino blanco. Removemos y llevamos a ebullición. Dejamos cocinar durante 4 minutos para que evapore el alcohol. Han pasado estos 4 minutos y ahora vamos a incorporar los mejillones para que se cocinen dentro del sofrito. Tapamos y cocemos durante unos minutos hasta que se abran. Y conforme se van abriendo, los vamos retirando a otro bol. Y ahora ya directamente vamos a hacer nuestra cazuela poniendo los gambones que teníamos marcados en la base. Ahora incorporamos también los calamares que vamos a ir distribuyendo. Y ahora consiste en seguir colocando el resto de los ingredientes que nos quedan, como las cigalas que pondremos también estratégicamente. Regaremos con el brandy, el cual tras calentarlo 1 minuto podremos prenderle fuego con una llama y así consumir el alcohol, y esto le dará un sabor
exquisito a nuestra cazuela. Cuando se apagan las llamas es el momento de incorporar el caldo de pescado. Será suficiente con un par de vasos. Y esto lo llevamos a ebullición. Una vez que ha comenzado a hervir es el momento de introducir los lomos de corvina. Podéis utilizar cualquier otro pescado, como por ejemplo la merluza, el salmón o el rape. Cocemos durante 5 minutos y mientras vamos quitando la espuma que se va formando en la superficie. También colocamos nuestra picada de almendra que vamos a distribuir bien por toda la cazuela, pero con suavidad. También incorporamos las conchas de nuestros mejillones que pondremos de forma decorativa y una vez tengamos el pescado cocinado es el momento de apagar nuestra cazuela y poner un poquito de perejil fresco picado. Sin duda un plato exquisito, lo servimos bien caliente en la mesa. Espero que probéis hacer esta receta tan deliciosa y si te ha gustado este vídeo que le des al me gusta y te suscribas al canal si todavía no lo has hecho. Bon profit!